día de hoy tenemos la conferencia Principios y Conceptos sobre la Transformación Digital. Esta clase, este taller, sirve de base para las siguientes. La idea es poder apropiarnos de un poco de los conceptos, poder entender el contexto en el cual nosotros vivimos, la importancia de la transformación digital y de los conceptos relacionados también a ella, para poder entender esta nueva ola si quieren, algo de moda, ¿no? Pero en realidad no es tanto de moda. El gobierno digital viene de su antecedente anterior, que es el gobierno electrónico, desde el 2000 en adelante, ¿no? Entonces, lo diferente es el contexto, lo diferente es el espacio en el cual se da hoy en día, ¿no? Hay otro tipo de ciudadano más abierto a interactuar con el Estado, otro modelo también de gestión impulsado desde el propio gobierno y desde distintos actores públicos, privados, sociedad civil, etc. Este modelo de apertura del propio Estado es lo que de alguna forma le da nuevo aire a lo que es el gobierno digital. Dicho esto, vamos a partir por entender un poco el contexto, ¿no? ¿Cuál es el contexto en el cual nosotros estamos viviendo? Estamos en una etapa post-pandemia, en la cual ya escuchamos también de otras nuevas enfermedades, como la viruela del mono, y que nos dan cuenta también de los temas ambientales, por ejemplo, que son tan cambiantes y caóticos, ¿no? El calor que se vive en Europa hoy en día, o en la parte norte general del globo, preocupa, al igual que las enfermedades, ¿no? Entonces, sin ser apocalíptico, tenemos un nuevo entorno, y ese nuevo entorno también se caracteriza por la introducción de nuevas tecnologías. Es decir, estamos en una nueva forma de entender este mundo, ¿no? Y para ello, no basta con que yo les cuente y les diga, sí, esto está pasando. Podrían leerlo en una serie de textos muy especializados sobre el tema. Ahí les puedo recomendar el texto del presidente del Foro Económico Mundial, de la Cuarta Revolución Industrial. El libro se llama Cuarta Revolución Industrial. El autor es Schwab, es americano. Lo pueden buscar, incluso lo pueden descargar, pero no digan que yo se los dije. En realidad cómprenlo, ¿no? Ahí entrevistan a líderes mundiales, científicos mundiales, sobre las preocupaciones del mundo actual. Esto es pre-pandemia. Hay una preocupación fuerte por lo ambiental, por el desarrollo de la tecnología. Hay problemas sociales que abordar, como la pérdida de empleo en un mediano, largo plazo, con el proceso de la robotización de tecnología. Pero hay algo que se dice en el video que tiene que ver con qué es este cambio, ¿no? Lo dice, este cambio es físico, biológico y tecnológico. Cuando nosotros hemos vivido el tiempo de las computadoras, del Internet, principalmente el cambio era de tipo tecnológico. Hoy en día, el propio avance del desarrollo de la tecnología en ciencias, en la propia ingeniería, en todas las ramas, da cuenta de un cambio físico, biológico y tecnológico. Cuando hablamos de físico, hablamos de las estructuras, es decir, las estructuras o la producción, se buscan nuevos materiales para producir estructuras, por ejemplo, ¿no? La impresión 3D te permite producir automáticamente todo. O sea, muchas veces nosotros conocemos la impresión 3D como la impresión de plástico, tipo plástico, ¿no? Pero hay impresoras 3D de cemento, etcétera, que son máquinas grandes. Incluso una exposición hace unos 4 años ya aquí, en el centro de la Fundación Telefónica, se llamaba Imprimir el Mundo. Y ponían máquinas y habían ejemplos de qué se podía imprimir con 3D, ¿no? Textiles, joyas, plástico, el clásico, materiales, construir, etcétera, ¿no? Esa es cuenta de lo físico, por ejemplo. Cuando hablamos del cambio en lo biológico, hablamos de investigaciones, por ejemplo, del uso del ADN que mencionan ahí, por ejemplo, ¿no? O la llamada, hay una medicina, o los laboratorios hoy en día pueden determinar incluso por tipo de ADN qué tipo de medicina requieren. O sea, nosotros tomamos medicinas generales, ¿no? Pero se pueden producir medicinas
que determinen, de acuerdo a tu ADN, cuál es la dosis necesaria que tú requieres, por ejemplo. Y en lo tecnológico, básicamente todas esas nuevas tecnologías que vienen saliendo, ¿no? Como el blockchain, que es cadena de bloques, Internet descentralizado, el propio Internet de las cosas, la inteligencia artificial, el Big Data, etcétera. Todo esto confluye en que hoy en día hablemos de un cambio de época. Estamos transitando a esta cuarta revolución industrial. Estamos a puertas de una cuarta revolución industrial. Así como fue la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial, la tercera, hoy estamos en la cuarta, ¿no? Esto es un poco el contexto en el que vivimos y el que hay que entender y saber cómo nos vamos a desempeñar, ¿no? Entonces, en este entorno, saber también qué es lo que qué se está preparando el mundo. Entonces, decimos que es un cambio de época porque hay una crisis sanitaria mundial, hay una nueva revolución industrial, como les mencionaba, y hay una crisis ambiental mundial también. Eso es un poco lo que hemos visto hasta ahora. Si seguimos viendo un poco algunos reportes, el reporte de riesgos globales del 2022 nos dice que hay que tener presente los resultados adversos de los avances tecnológicos también, ¿no? Hay los que pueden denominarse tecnolovers, los que aman la tecnología, y los tecnohaters que odian la tecnología, ¿no? O se preocupan por aquellos efectos que la tecnología podía tener. Entre ellos, las preocupaciones más grandes tienen que ver con la protección de la información de las personas, con el uso ético de los datos también. Entonces, ahí hay, por ejemplo, la necesidad de establecer marcos regulatorios, la necesidad de establecer principios que determinen cómo se va a dar esos avances tecnológicos. Luego nos hablan de averías de las infraestructuras críticas de información. Cuando nosotros hablamos del concepto de infraestructura crítica, una infraestructura crítica es aquello que le permite dar sostenibilidad a un país, ¿no? Si hablamos de energía, las redes de energías es la infraestructura crítica. Si hablamos de agua, las redes de alcantarillado, de agua, son la infraestructura crítica. Si hablamos de infraestructura crítica de información, es la infraestructura por donde pasa la información, ¿no? Las redes, la conectividad, los ataques a nivel mundial, en casos de los llamados ciberataques, se dan constantemente. Necesitamos generar una resiliencia para poder enfrentar esta situación. Otro de los temas que recoge específicamente en los temas digitales, ¿no? Porque el informe aborda muchos otros temas, es la desigualdad digital. La desigualdad digital que tiene que ver con el acceso a la tecnología, a poder pagar un servicio de Internet, y que esto a lo largo del tiempo lo que genera es una mayor brecha. Nosotros hemos tenido una brecha constante, incluso desde antes, en cuanto a la relación norte-sur, ¿no? O sea, cuánto se conectan los de América del Sur versus Europa o América, la calidad de los datos o la velocidad de los datos. Eso sigue presente hoy en día, pero además a eso se une estos avances tecnológicos que empiezan a confluir, ¿no? Y que también genera una brecha si es que no nos equiparamos con estos desarrollos. Otro tema que recoge el informe también es la concentración de la potencia digital, ¿no? Hay pocas naciones o países que tienen un fuerte desarrollo tecnológico. Estamos hablando de China, estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Y que generan de alguna forma una dependencia hacia un tipo de tecnología. Los errores en las medidas de ciberseguridad principalmente nos dice que los errores vienen de falla humana. Es decir, se necesita un poco más fortalecer las capacidades de los ciudadanos para saber interactuar y protegerse en la red, ¿no? Seguro cuando ustedes van a un banco hoy en día ya ven las pantallas que están cuando uno espera por algún trámite, y nos están educando constantemente de cómo proteger nuestras tarjetas cuando hagamos alguna transacción en Internet, por ejemplo, ¿no? Y fallas de gobernanza tecnológica tiene que ver con cómo nosotros nos organizamos dentro del propio Estado y con los otros actores de la sociedad para poder guiar este desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces, este es el cambio de época en el cual estamos viviendo. Pero adicional a este cambio de época, sigue mencionando el informe algunos casos o datos, ¿no? Dice, hay un 435% de incremento en ransomware. Ransomware es un tipo de ataque en el cual te captura información y te solicita a cambio de tu información
que tú le des una retribución, ¿no? Y eso se ha incrementado en estos últimos años. Hay 3 millones en brecha de ciberprofesionales. Es decir, el mundo todavía no está preparado para el cambio realmente que se viene, porque requerimos una gran cantidad de profesionales, profesionales en ciberseguridad, ingenieros de datos, ingenieros de sistemas, etcétera, ¿no? Entonces, eso forma parte, por ejemplo, de la industria digital o del capital humano que los países deberían construir, ¿no? Si queremos estar acordes a este desarrollo mundial, ¿no? Hay una demanda de 3 millones. 800 billones se estima que ha sido el crecimiento del comercio digital, que será el crecimiento del gobierno digital al 2024. La pandemia aceleró un montón el comercio digital. Muchas tiendas, markets que no estaban presentes en línea, con la pandemia se trasladaron a lo digital. Y esto sucedió a nivel global, y esto va a seguir. O sea, hay una tendencia grande en fortalecer el comercio digital. Y lo que les mencionaba anteriormente, 95% de los problemas de ciberseguridad se deben a errores humanos. Entonces, el informe también nos dice que entonces estamos en un entorno de mayor dependencia digital y de cibervulnerabilidades, una especie de conclusión. Y eso se debe a que ha habido el tránsito hacia el trabajo remoto y hemos pasado a una mayor dependencia de la tecnología. Hay un mayor desarrollo digital. Todas estas tecnologías, blockchain, inteligencia artificial, big data, IoT, no solo son independientemente por ellas algo avanzado, sino que además entre ellas se complementan y logran otro desarrollo mucho mayor. Eso es la confluencia o convergencia tecnológica. Otra de las características también que da lugar a esta dependencia y cibervulnerabilidad es que hay una mayor transversabilidad digital, ¿no? O sea, lo digital está automáticamente en todo, en salud, en comercio, en industria, en gobierno, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que explica este llamado cambio de época y en un entorno de riesgos global. Luego tenemos que, bueno, dirán, esta cuarta revolución industrial, esto que me mencionas en el video al inicio, genial, ¿no? Me imagino que son los países avanzados, ¿no? No, en cierta medida no. La imagen que ven al lado izquierdo es el Centro para la Cuarta Revolución de Medellín, ¿sí? Colombia. En el mundo hay varios centros para la Cuarta Revolución Industrial, este es uno de ellos. Es gestionado por Ruta N, un programa de gobierno. Es entre la alianza entre el Foro Económico Mundial, el Gobierno Nacional de Colombia y la Alcaldía de Medellín. A nivel global existen una serie de centros para la Cuarta Revolución Industrial. El 2017, el primero en San Francisco, el 2018 en Tokio, Japón, el 2018 también uno en Beijing, China, en Mumbai, India, y el 2019 en Medellín, Colombia. Y estaba justo antes de pandemia también por salir el de Sao Paulo. No sé si habrá prosperado, tendría que hacer la revisión. Pero da cuenta de que hay que apuntar hacia eso, ¿no? Hacia ser competitivos también en el nuevo desarrollo, o este nuevo mundo digital. Dice que ¿qué es lo que se hace? ¿No? ¿Qué se trabaja? Se trabajará en mejoramiento de los procesos y efectividad en la labor por parte de las entidades de control a través de la inteligencia artificial. 6 proyectos que mencionan fortalecimiento de la política criminal y seguridad ciudadana a través del uso de herramientas de inteligencia artificial, infraestructura tecnológica para la equidad, utilización de Internet de las cosas para mejorar la movilidad, me imagino que es uso de sensores, políticas públicas para la adopción de blockchain y blockchain para el catastro. La ciudad invierte alrededor de 2.14% de su PIB en actividades de ciencia, tecnología e innovación. En Medellín existen más de 1.690 organizaciones de ecosistema de la economía naranja y 93% son microempresas. Ok, ya. ¿Qué es la economía naranja? La economía naranja es aquella economía que apunta a la creatividad. Cuando hablamos, por ejemplo, de tecnología, podemos hablar de desarrollo de software y podemos hablar también de desarrollo de software de videojuegos, por ejemplo. Y en el desarrollo de software de videojuegos no solo intervienen los ingenieros, sino también intervienen artistas plásticos, intervienen diseñadores gráficos, y eso forma también parte de una economía, y esta es la llamada economía naranja. Entonces, tenemos por un lado esta revolución tecnológica que está
mostrada en estos 6 proyectos. Tenemos que es una nueva economía, no solo la economía naranja que se basa en esto de la creatividad, sino también esta nueva economía que lo denomina economía digital, que tiene que ver con este desarrollo del comercio electrónico, que tiene que ver con que ustedes ahora puedan hacer su pago con Plin o con Yape, sin necesidad de acercarse a un cajero, que tiene que ver con que algunos pueden usar, por ejemplo, el pago el cambio de dólares por internet, ¿no? Lo que hace es que los procesos antes, que eran más largos, se acorten, los, los intermediarios también se eliminen, y eso es parte de una nueva economía. Ese cambio de modelo, de procesos, es el que pasó en la primera revolución industrial, en la segunda revolución industrial y en la tercera revolución industrial. O sea, no es nuevo. Entonces, por eso es que nos estamos preparando, debemos entender que somos parte de una cuarta revolución. ¿Qué más tenemos? Pasando un poco a la parte conceptual, ¿no? Pero antes de pasar a lo conceptual, vamos a mencionar unas cosas más. Esto es lo económico, la cuarta revolución industrial. En lo político o en lo de políticas públicas y en lo que tenga que ver con gestión, también hay un cambio importante. Hemos pasado de un estado céntrico, valga la redundancia, es decir, donde el Estado es el que decide, donde el Estado es jerárquico, la información no se comparte, hacia un modelo más de gestión pública efectiva, de gestión abierta, en lo cual la importancia de la coordinación, la importancia del ciudadano en el centro, ¿no? Este modelo de ciudadano en el centro que se viene promocionando desde la política nacional por ejemplo, de modernización de la gestión pública, ya hace buen tiempo, desde 2013 en adelante, y que viene desde modelos anteriores de abrir el Estado, ¿no? Esa lógica es la que también adopta y hace uso del gobierno digital, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, dicho esto, podemos decir que estamos en un proceso de transformación. ¿Y qué tipo de transformación es esta? Es la transformación digital. Pero esta transformación digital, ahí les pido, transformación digital, ¿no? Tiene un nombre y un apellido. Transformación es el nombre y digital es su apellido. Centrémonos más en el concepto de transformación que lo digital. Cuando alguno menciona transformación digital, piensa que solo es tecnología, y eso es un error. Si vemos el concepto del MIT o del Instituto de Massachusetts, nos dice que la transformación digital tiene que ver con la adopción de procesos y prácticas de negocios para ayudar a la organización a competir efectivamente en un mundo cada vez más digital y rechaza otras definiciones acotadas a la implementación y el uso de la tecnología, o al uso de la tecnología para hacer negocios de maneras nuevas y diferentes. O sea, la tecnología es solo un habilitador. Lo importante es los procesos, las prácticas de negocio. Ese es el concepto real de la transformación digital, ¿no? Es cómo nos organizamos en este nuevo mundo digital. La tecnología es solo una parte de la transformación digital en la cual la estrategia, la gestión del talento, la estructura organizativa y el liderazgo son tan o más importantes. El error cuando se ha querido pensar en transformación digital es darle demasiado valor al apellido, a lo digital, cuando en realidad es la transformación de las organizaciones, ¿no? En este mundo digital. Pero quitemos esa caracterización que le hemos dado propiamente nosotros, ¿no? Luego, nos dice también que son efectos económicos y sociales de la digitación y la digitalización. ¿Qué son? La digitación es un proceso simple de la conversión de datos y procesos a un formato legible por máquina, ¿no? Ceros y unos. En cambio, la digitalización, ese es más importante, digamos, es el uso de las tecnologías y los datos digitales, así como su interconexión de ellos, que genera muchas actividades o cambios en las ya existentes. Es decir, es más importante el efecto que produce la digitalización que la digitación. La digitación es como una actividad práctica y la digitalización sí es un proceso más profundo. Eso nos dice la OCDE 2019. Otro concepto importante que consideramos acotar aquí es la confianza digital, ¿no? Cuando hablamos de confianza digital, hablamos de relación de dos partes, ¿sí? Y acá están los que dan su confianza, los que son los generosos de la confianza, y los donantes, que están en el lado generoso de la confianza,
es decir, los que dan su confianza, por un lado. Eso puede ser en las empresas, el Estado, ¿no? Y los garantes son los que pueden ser las plataformas o los estados. Esta relación entre estos dos es la que se debe fortalecer. Dice, del lado de los garantes están aquellos que brindan amplias medidas de fomento de la confianza, empresas de ciberseguridad, por ejemplo, leyes o regulaciones, o las empresas de tecnología, ¿no? Y también nos dice, la confianza alivia la fricción, ¿no? Esta fricción muchas veces tiene muchas causas. Algunas son de infraestructura, debido a un diseño, una funcionalidad deficiente. Cuando algunas veces me bajo una aplicación del celular, por ejemplo, y no me gusta, automáticamente lo desinstalo. Algunos son sistémicos, dice, como requisitos reglamentarios o legales o medidas de seguridad de identificación y datos. Yo no quiero que mis datos estén sobreexpuestos, entonces es un riesgo más sistémico. Y algunos se deben a incertidumbre entre las partes de la transacción. No confío en esa aplicación, no confío en ese sistema, ¿no? Entonces, la confianza digital también es un valor muy importante dentro del proceso de transformación digital. Entonces, tenemos transformación digital, un concepto de digitalización y el valor de la propia confianza en generar oportunidades, valor. Y esto lo podemos ver en un estudio que analiza precisamente la confianza digital, ¿no? Ese estudio de confianza digital hace una categoría entre 0 y 5, donde 0 es una confianza baja y 5 es una alta confianza. Para ello, pregunta, por ejemplo, a nivel de comportamiento, ¿cómo responden los usuarios a las fricciones en su entorno y las experiencias digitales, ¿no? A nivel de actitudes, ¿cómo se sienten los usuarios sobre el entorno de confianza digital? Sobre el entorno, ¿cuáles son los mecanismos garantes para generar confianza en la economía digital y qué tan robustos son? Y la experiencia del usuario digital, ¿cómo experimentan los usuarios el entorno de confianza digital? Ahí tenemos algunos valores, por ejemplo, a nivel de actitudes, China tiene un valor alto, ¿no? Que se sienten acerca del ambiente digital, ¿no? Tienen alta confianza en el ambiente digital. Y también tenemos a Suiza, ¿no? Que tiene un 3.34 en la columna roja. El Perú está en un nivel promedio, ¿no? Está en 2.7, 2.79 a nivel de comportamientos, a nivel de ambiente 2.56, a nivel de experiencias 2.67, 61, ¿no? Entonces, ¿es importante la confianza? Sí, porque esta confianza también se evidencia en el comercio digital, se evidencia en el gobierno digital, se evidencia en las transacciones electrónicas, etcétera. Por eso es importante el concepto de confianza digital dentro del proceso de transformación digital. Otro tema que se mencionó también al inicio cuando se hablaba de desigualdades digitales tiene que ver con las brechas digitales, ¿no? Y cuando hablamos con brechas digitales sí es un tema que nos toca, porque hay muchas zonas rurales del país que no están conectadas, no tienen acceso, y eso a lo largo del tiempo va a generar mayores brechas. O sea, no es solo la brecha tecnológica, y por eso están brechas en plural, ¿no? No solo es la brecha tecnológica, sino las brechas que es los resultados o los impactos que se obtienen. Tenemos la primera brecha o una de las brechas es la infraestructura, ¿no? Cultura a nivel del país, principalmente hay buena conectividad en la costa, en la sierra y en la selva es un poco más complicada, ¿no? Pero esta infraestructura nos lleva también a que se desarrollen habilidades, ¿no? Si yo me conecto a internet, si tengo la posibilidad, puedo desarrollar habilidades digitales. Y si es que no tengo esa conectividad, se alargan las brechas en cuanto a mi desarrollo de habilidades. De la misma forma, este desarrollo de habilidades, el acceder a la infraestructura, te permite acceder a servicios financieros, servicios de gobierno, servicios de banca, servicios educativos, de salud, la telemedicina, que te llamas al médico y el médico te atiende a través del teléfono, etcétera, ¿no? Y esto en el fondo también tiene que ver con confianza digital, ¿no? Mientras yo me desarrolle mejor en un mundo digital, voy a tener una mayor confianza en este entorno, ¿no? Si yo sé protegerme y soy resiliente en este mundo digital, voy a tener mayor confianza y mi relacionamiento con la tecnología va a ser mucho mejor. Acá hay algunas brechas presentes, por ejemplo, ¿no? A nivel de descentralización e interculturalidad necesitamos, por ejemplo, que las plataformas digitales estén en distintos idiomas, ¿no? Somos un país plurilingüe, ¿no? Y multiétnico, ¿no?
Entonces ahí la tecnología puede brindar valor a ello también, ¿no? Porque a través de la tecnología, no solo como medio de comunicación o que puedan acceder a plataformas de tipo con su idioma, sino que se pueda preservar su cultura, ¿no? Que es el valor más difícil de guardar, ¿no? De acumular, ¿no? Por otro lado, tenemos la necesidad de que los niños se conecten a una mejor educación y de generar nuevos entornos, nuevos aprendizajes de los niños, ¿no? El empoderamiento de las mujeres también es vital. Eh, Aquí llama la atención, por ejemplo, un informe del INEI en el cual menciona que las mujeres se conectan menos a Internet y hay menos ingenieras en relación con los hombres. Y es una diferencia muy abismal, ¿no? No sé, 50 ingenieros versus 3 ingenieras, ¿no? Eh, y eso, a la larga, también, cuando les mencionaba la necesidad de un mayor recurso humano y capital humano de país, también es necesario que este capital humano que se construya de forma equitativa, ¿no? Mayor seguridad, es necesario cerrar las brechas de seguridad en cuanto a desarrollo de capacidades en seguridad, es decir, saber reaccionar en el entorno digital y saber protegerme en línea, saber proteger mis datos personales, saber qué información se debe brindar, qué no, cuándo son páginas seguras y cuántos no, atendiendo a personas vulnerables como las personas con habilidades diferentes. También páginas web que te permitan agrandar las letras o páginas web que te lean el contenido mientras navegas. Y por otro lado también a nivel etario, ¿no? A nivel etario, pensar en los adultos mayores, ¿no? Cuando uno ve las estadísticas del INEI sobre el acceso y uso de Internet, principalmente se centra en personas de la costa, niños y jóvenes, personas en edad de trabajar, y los adultos mayores son en menor tasa. Es por eso que este año la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que celebra cada año el Día Mundial de Internet, que ha sido el 17 de mayo pasado, el tema central de este año fue los adultos mayores o conectar a las personas mayores, ¿no? Estas son las brechas a las cuales nos enfrentamos y seguramente podríamos identificar más, ¿no? Pero esas son algunas. Entonces, esto nos lleva a hablar de otro concepto que tiene que ver con del gobierno electrónico al gobierno digital, ¿no? Por un lado tenemos el gobierno analógico, es decir, ir a una oficina, hacer un trámite, operaciones cerradas y enfoque interno, procedimientos básicamente analógicos en papel. Pasamos a un llamado gobierno electrónico, promovieron la transparencia, un enfoque centrado en el usuario, sí, y procedimientos habilitados por las tecnologías. Acá la característica es que lo que se hacía con el gobierno electrónico era algún servicio existente se digitalizaba. Eso era el valor, ¿no? Y él se centraba en que el desarrollo de este nuevo servicio estaba pensado desde dentro de la entidad, ¿sí? La diferencia con el gobierno digital es esta, enfoques más abiertos. Es decir, no solo es pensar dentro de la casa, in-house, o como le dicen, el back office, atrás de la oficina, sino delante de la oficina, el front office, afuera de la casa, en el ciudadano, ¿no? Impulsados por el usuario, tanto en los procesos y transformaciones operativas, ¿ya? Aquí en el gobierno digital plantea que se debe buscar las necesidades más del usuario antes que digitalizar un servicio, por ejemplo, ¿no? Y ese es el key del asunto en el gobierno digital, o el proceso de cambio hacia el concepto de gobierno digital. Y nosotros hemos pasado por ese proceso también, hemos pasado el gobierno electrónico hasta el 2017 y el gobierno digital del 2017 en adelante, ¿no? Eso lo veremos en la otra clase. Luego, otro concepto, o los conceptos que también aborda el tema de gobierno digital, son los principios de gobierno digital. ¿Cuáles son esos principios? Cuando hablamos de principios, hablamos de apertura, transparencia e inclusión. Ya, esto creo que está un poco más claro después de que lo he dicho todo, ¿no? Todo lo anterior. La apertura, de poner la información y los servicios hacia los ciudadanos, la transparencia también, y la inclusión, es decir, pensar en todos los beneficiarios, ¿no? Personas adultos mayores, jóvenes, etc. Luego, otro principio, compromiso y participación en la formulación de políticas y prestación de servicios. Aquí es clave.
¿Por qué? Porque el ciclo de la política pública inicia con en el diseño de la política, la implementación de la política, la evaluación el monitoreo de la política y la evaluación de la política, ¿no? En todas esas etapas es importante que se integre a los ciudadanos. Igual sucede en los servicios, porque así te permites, si puedes mejorar la política o si puedes mejorar el servicio. Luego tenemos creación de una cultura basada en datos del sector público. El auge de la tecnología también plantea la necesidad de explotar más los datos, hacer uso de los datos para la toma de decisiones. Es lo que llaman gestión pública basada en la evidencia, ¿no? Es decir, no decidir a voluntad, sino decidir en base a lo que la información me está diciendo, ¿no? Si hay que intervenir en una zona con políticas de anemia, intervinamos en las zonas en las cuales hay mayor anemia en el país, ¿no? O si hay políticas en favor de las mujeres, intervenamos en las zonas que tienen mayor población de mujeres, ¿no? Etcétera, ¿no? Eso es pensar con los datos, ¿no? Tener una cultura de datos, una cultura de información, ¿no? El tema ahí es que tenemos que fortalecer la producción, calidad y procesamiento de nuestros datos. Ese es otro tema, pero que sí tenemos que ir hacia una cultura de datos es importante. Luego tenemos proteger la privacidad y garantizar la seguridad, ¿no? Son como temas transversales también. Cuando hablemos de tecnología, cuando hablemos de transformación digital, cuando hablemos de gobierno digital, siempre van a estar presentes algunos conceptos claves como la seguridad, ¿no? La seguridad es transversal. Igual pasa con la privacidad y la protección de los datos. Liderazgo y compromiso político, ¿no? Nada del proceso de transformación digital, ni del diseño de servicios de gobierno digital. No puede partir si no hay un liderazgo y compromiso político. Es clave, desde la institución, ¿no? Desde los usuarios, ¿no? Uso coherente de tecnología digital en todas las áreas políticas, ¿no? Aquí tiene que ver con la apropiación de la tecnología en todos los entornos. Cuando se hablaba, por ejemplo, de la característica de la transversalidad de la tecnología, que está presente en todo. Marcos de gobernanza y organización eficaces para coordinar. Acá hay dos palabras clave. Gobernanza, que tiene que ver entre el relacionamiento de la entidad con los actores externos o los multi-stakeholders. Hablamos de la relación con la sociedad civil, hablamos de la relación con las empresas, con la relación con otros organismos del Estado, ¿no? Es claro tener marcos de gobernanza transparentes y también fortalecer la coordinación interinstitucional y intergubernamental, ¿no? Entre distintos niveles de gobierno y entre distintos niveles de organización, transversal y vertical. Fortalecer la cooperación internacional con los gobiernos. Aquí también es claro. Uno de los países que viene cooperando de manera intensa, diría yo, con el país es Corea, por ejemplo, en temas digitales, ¿no? Tienen proyectos en distintos ámbitos, en gobierno digital con la Secretaría de Gobierno Digital, en Smart City, etcétera, ¿no? Y hay una tendencia también en la propia cooperación internacional hacia los temas digitales, propio del proceso de transformación digital y cambio global que se viene dando, ¿no? Y hoy en día se habla de diplomacia digital, por ejemplo, ¿no? Desarrollo de casos de negocio. Esto tiene que ver con lograr el impacto de lo que se desarrolle a nivel de servicios, ¿no? Puedes desarrollar un servicio que cueste poco y que tenga algún impacto. O desarrollar pilotos que te permitan, de alguna forma, lograr el interés dentro de la organización de la importancia de lo digital, o también poder ganar un espacio, una agenda, para que logres el apoyo necesario para el desarrollo del proyecto. Reforzar las capacidades de gestión de proyectos de TIC, ¿no? Aquí tiene que ver básicamente con metodologías de gestión de proyectos y enfocados en tecnología, ¿no? Ahí hay una serie de estándares y todo que se pueden o aprender. Adquisición de tecnologías digitales, y acá nos referimos a adquirir las tecnologías o desarrollar, o buscar, más que adquisición, es buscar desarrollar las tecnologías dentro de nuestras organizaciones, ¿no? Blockchain para poder hacer la traza de algún tipo de servicio o trámite, por ejemplo. Y marco legal y regulatorio, ¿no? Esto es clave y es parte de lo que más hemos avanzado en el país a nivel de gobierno digital, ¿no? Esos son los principios del gobierno digital. Pero no quedan los principios, también tenemos dimensiones del gobierno digital. Y cuando hablamos de dimensiones de gobierno digital, hablamos, por ejemplo, de digital por diseño. ¿Y qué es digital por diseño? ¿Se acuerdan que les mencionaba el cambio del gobierno electrónico hacia el gobierno digital? Ya.
Eso tiene que ver con eso, porque pensar en digitalizar un servicio de por sí, porque tengo el servicio y quiero digitalizarlo, involucra una digitalización por defecto. Es decir, yo solo lo quiero digitalizar, no me importa cómo, yo quiero que ese servicio sea digital. Digital por diseño, a diferencia de eso, es que parte por entender primero, todo el proceso es digital, o sea, que desde que nace hasta que termina es digital. Otro tiene que ver con que el diseño de este servicio digital se basa en las necesidades de los ciudadanos. Es decir, ha interactuado con el ciudadano, ha identificado sus necesidades y ha visto las mejores opciones para poder desarrollar un tipo de servicio. Ese es digital por diseño. Luego tenemos el sector público basado en datos. Ya hemos mencionado uno de los principios de importancia de los datos como valor para generar evidencia. Y en la siguiente lámina vamos a desarrollar un poco más. Ahí les pido que hagamos un alto y en la siguiente lámina vamos a enfocarnos en el sector público basado en datos. Luego, gobierno como plataforma. Esta dimensión planteada por la OECD nos menciona al gobierno como plataforma como un modelo de gestión en realidad. Un modelo que plantea, por ejemplo, que se forme un equipo de servicio, es decir, un equipo de personas que identifican necesidades de los ciudadanos. Entonces puede ser una alternativa para este modelo de gobierno de plataforma. Otra alternativa es el modelo de mercado, es decir, el mercado para los servicios públicos, es decir, terciarizar los servicios digitales del Estado, ¿no? A empresas que le llaman GovTech, por ejemplo, ¿no? O empresas de tecnología y gobierno, ¿no? Ese es otro enfoque de este gobierno como mejor. Y otro enfoque es el enfoque de repensar la relación con los ciudadanos, ¿no? Ese es como un enfoque más democrático. Habla de la cooperación, la colaboración. Estos tres enfoques grafican el gobierno como plataforma. Entonces es más un modelo, un enfoque de gestionar, más lo que se debe entender como gobierno. Abierto por defecto. Este abierto por defecto tiene que ver con abrir los datos y abrir los procesos. Cuando me refiero a abrir los datos, me refiero a que los datos que el Estado produce, y cuando hablo de datos, no me refiero solo a datos cuantitativos, sino a datos cualitativos, es decir, a texto también, que estén abiertos para el ciudadano. ¿Y qué quiere decir esto? Que si un archivo que se ha producido por una entidad esté en distintos formatos para que el ciudadano lo pueda usar, descargar y reutilizar. No sé, lo puede hacer para una investigación, para desarrollar una aplicación, etcétera. No lo sé. Eso quiere decir el apertura de datos. Y apertura de procesos tiene que ver con un poco lo que hemos estado hablando, ¿no? La importancia de involucrar a los ciudadanos y a los otros actores dentro del proceso de políticas públicas, ¿no? Es abrir también el Estado, ¿no? Y eso se relaciona con un poco con el modelo de gobierno abierto o Estado abierto que lo propuso Obama en su momento y ahora existe la Alianza Mundial para el Gobierno Abierto. Entonces, luego tenemos basado en los ciudadanos. Esto cae por su propio peso, ¿no? Relacionado con digital por diseño, relacionado como gobierno con plataforma, es entender las necesidades de los ciudadanos. Y el proactivo es una visión hacia el futuro, ¿no? Por ejemplo, no sé, estar mirando constantemente experiencias de otros países que permitan generar servicios similares de forma más eficiente hacia los ciudadanos. La proactividad tiene una característica importante también, genera confianza. Entonces el concepto de confianza digital también es importante cuando hablamos de proactividad, ¿no? Yo, por ejemplo, prefiero por ejemplo, el banco BCP ahora, en vez de que hagas colas, tú puedes agendar tu cita con un asesor bancario, ¿no? Eso me genera confianza. Si ese modelo lo podríamos trasladar al servicio público, al Estado, también me generaría una mayor confianza y una mejor relación entre el ciudadano y el Estado. Y también estaría enfocado en un modelo ciudadano-centro. Entonces es eso. Fuera de las propias conceptualizaciones de transformación digital o gobierno digital, es tener un gobierno más cercano, más desarrollado hacia el ciudadano, más democrático, en fin, ¿no?
Dicho esto, pasamos a este tercer puntito que nos faltó, ¿no? Sector público basado en datos, ¿no? Es justo en amarillo ahí, para que me siga. Existen facetas de un sector público basado en datos, ¿no? Y acá nos referimos, por ejemplo, a la gobernanza de los datos. Ya no este concepto de gobernanza del relacionamiento entre el Estado y el ciudadano, sino la gobernanza de datos. Y cuando hablamos de gobernanza de datos, tiene que ver con arquitectura de datos. La arquitectura de datos tiene que ver con estándares que se establezcan, que se cumplan. Tiene que ver con cómo se almacenan los datos o qué modelos, prácticas existen. La infraestructura de datos tiene que ver con la capacidad para almacenar los datos, reglas y pautas para el uso de los datos o para la transferencia de datos, capacidades de implementación coherente, la adecuada gestión de los datos y la importancia de liderazgo y visión en cuanto a datos. Y acá es importante porque nosotros a nivel de gobierno digital se ha establecido que tengamos un oficial de datos, por ejemplo, en el Estado. Y eso lo vamos a ver más adelante en la siguiente clase. Valor público. El valor público tiene que ver con anticipar y planificar, ¿no? De eso que les mencionaba, la importancia de la proactividad, ¿no? Tiene que ver con la entrega de servicios, tiene que ver con la evaluación y el monitoreo, ¿no? Es cómo yo genero un valor público, cómo le hago más fácil la vida a los ciudadanos a través de los datos. Y finalmente, confianza, que tiene que ver con el uso ético de los datos, con la privacidad y mecanismos o instrumentos para el consentimiento del uso de datos, con la transparencia del uso de los datos y con la seguridad que se le brinda al manejo y la gestión de los datos. Esas son las facetas del sector público. Y eso nos lleva también a este nuevo modelo de gestión que promueve la OECD y que también se promueve en el gobierno, ¿no? Llamado gobierno ágil, ¿no? Para formulación de políticas, servicio de entrega, operación en curso. ¿Qué es lo que pasa? Se basa en la investigación, pero una investigación mucho más ágil. Parte por descubrir las necesidades, pensando en servicios, por ejemplo. Ante esas necesidades se desarrolla política, se desarrolla servicios. Esos servicios diseñados o políticas diseñadas se entregan, se hacen uso, se operan, se miden, se mejoran y nuevamente entra en el ciclo de descubrir necesidades, ¿no? Y acá hay un ciclo de mejora continua en cuanto a la prestación de servicios o mejoras. Y esto lo que hace es que en el tiempo puedas reducir procesos, que puedas adoptar nuevas tecnologías, que puedas medir mejor. O sea, los resultados de este modelo son varios, ¿no? Lo importante es hacerlo y hacerlo en un periodo de tiempo medido, ¿no? No sé, un año, 2 años, ¿no? Constantemente. Y se basa básicamente en la evidencia, se basa en la investigación. Y es por eso que aquí les traigo un modelo, que le llaman modelo para armar, o la transformación digital, un modelo para armar. Se basa en un documento de trabajo de CEPAL, que yo solo reconstruido. Y aquí tenemos la imagen del cubo mágico, ¿no? El cubo mágico que tú buscas que todos los lados del cubo estén de un mismo color, ¿no? Entonces, más o menos esa lógica de transformar, de buscar la coordinación de la propia naturaleza del cubo que busca la innovación, es propio de un modelo de transformación digital. Entonces, por un lado tenemos a los ciudadanos, ¿sí?, que demandan servicios, pero demandan un tipo de servicios digitales, ¿no? Estos servicios digitales son prestados por el gobierno, y cuando son prestados por el gobierno hablamos del gobierno digital. Son prestados por la justicia, y hablamos de la justicia digital. A nivel de comercio digital. Educación digital. Salud digital. Ahí no cambia, básicamente, ¿no? Tiene que ver con el rubro y lo digital, que se pueda prestar. Estos distintos servicios que se brinden se basan, a su vez, en unas estructuras transversales, diría yo. Uno es la conectividad y tecnologías habilitantes, y cuando hablamos de conectividad estamos hablando de la capacidad de conectarte a Internet, la infraestructura, y cuando hablamos de tecnologías habilitantes estamos hablando de estas nuevas tecnologías que les mencionaba al inicio, como es el blockchain, la inteligencia artificial, el big data, el IoT, etcétera, que son las que están marcando la pauta hoy en día, y la convergencia de estas también. También hablamos de ciberseguridad y privacidad, que les he mencionado el valor de ser resilientes, de poder reaccionar ante amenazas de seguridad, o de que nuestras instituciones tengan medidas y estándares para proteger nuestra información. La privacidad de los datos también es muy importante para evitar la fuga de datos, por ejemplo.
o el robo de datos que se escucha usualmente que venden bases de datos en algunas partes de Lima, por ejemplo. Entonces ahí es importante ese tema, que es transversal a todos estos servicios que los he mencionado anteriormente. Y otro tema es las capacidades y conocimientos, que también es transversal. De nada me sirve que yo tenga la conectividad, que tenga la tecnología habilitante, que tenga las medidas de seguridad, privacidad, si yo no voy a saber usarlo, si yo voy a tener conocimientos de usarlo, ¿no? Es más, podría ser que un Estado invierta todo lo que puede en digitalizar el propio Estado y aún así el número de usuarios sería mínimo o tenga pocos usuarios, esa medida no sería efectiva, por ejemplo. De la mano de estos servicios, de la mano de estas estructuras que están en la cara superior, tenemos otras que también acompañan esto, que son, por ejemplo, los recursos, llámese recursos económicos, recursos humanos. Ahí hablamos, por ejemplo, de la importancia de la demanda que hay sobre ingenieros o profesiones relacionadas con la ciencia y la tecnología. Hablamos de políticas y regulación que definen los marcos de gobernanza, que definen las medidas, que establecen evaluaciones, etcétera. Y el MIE, que es monitorea y evaluación, es decir, la importancia de medir constantemente nuestros servicios o políticas que implementemos. Este modelo de cubo no queda ahí, porque como es algo dinámico y hay que jugar con él, estas capas interactúan, ¿no? Pero interactúan de distintas formas, se van moviendo, y eso es lo que da la gobernanza también, ¿no? Una forma de articular, ¿no? También nos da la innovación, ¿no? Cómo mejorar. Y eso lleva a lo que se llama la revolución 4.0, nos lleva a la llamada transformación digital, economía digital, nos lleva a hablar del estado exponencial, ¿no? Es el nuevo estado, un estado más digitalizado, ¿no? Y nos lleva a hablar también a cómo enfrentar esto del cambio climático, ¿no? El cambio climático es como parte del entorno más que, pero constituye este modelo para armar que les he presentado ahora. Este modelo para armar es en base a Hilbert, que es un especialista en tecnología de CEPAL, ya antiguo, de 2005, 2012, pero que lo he podido reinterpretar, creo, y me ayuda a entender un poco el proceso de transformación digital y el proceso de brindar servicios digitales. Eso nos lleva a otro tema, que es la formulación de políticas. Y cuando hablamos de formulación de políticas, hay como patrones o nortes a seguir, ¿no? Esta es la relación del objetivo de desarrollo sostenible, por ejemplo, y las tecnologías digitales, ¿no? Cómo han aplicado distintos casos de la tecnología a cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Lucha anticorrupción con el uso de inteligencia artificial. Colombia, el Ministerio de Tecnología con la Dirección de Anticorrupción, por ejemplo, ¿no? Estados Unidos, Big Data e Inteligencia Artificial para analizar, geocalizar y predecir terremotos, ¿no? El número 15, por ejemplo, relacionado con vida, ecosistemas terrestres, ¿no? Colombia también, robótica, Visor 3, con el objetivo 14, vía submarina robótica para la arqueología marina, medición de escenografías, inspección de estructuras sumergidas y actividades de explotación de costas. En New Jersey, Estados Unidos, acción por el clima, analítica de datos para reducir los riesgos de daño producidos por terremotos también. Colombia, Lagarche, analítica de datos para vigilar cultivos y alertar sobre crecientes o sequías de ríos, ¿no? Y eso está relacionado con el objetivo 11 de los ODS, ciudades y comunidades. Y así podemos ver varios casos de iniciativas que cumplen o satisfacen algunos de los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, ¿qué norte puede tener un diseño de un servicio? ¿Qué norte puede tener el diseño de una política? Se tiene que pensar en los ODS. Y también pensar, por ejemplo, en el Plan de Desarrollo Nacional, que acaban de publicar, que gratamente ha incluido varios temas tecnológicos, a diferencia de la versión anterior, recoge múltiples temas tecnológicos. Y eso nos lleva a tener o revisar los alcances, ¿no? Primero, nos encontramos en el proceso de cambio de una época sin igual. La transformación digital es un proceso no solo tecnológico, que lo hemos visto en la parte conceptual. La confianza digital es importante en la relación de dos que tiene efectos en otros campos, es decir, el impacto que tiene la confianza digital en la seguridad, en el comercio, por ejemplo, es importante reconocer. Disminuir las brechas digitales a fin de evitar desigualdades también es importante. El gobierno digital plantea un enfoque abierto de principios, el valor de los datos,
y poner en el centro de los ciudadanos y sus necesidades. La transformación digital es un proceso en construcción y un modelo para armar. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.